Tú me dices cuándo. Cordial saludo, señores participantes en este curso de Historia de Colombia. Damos inicio a la segunda sesión del curso y hoy vamos a hablar del descubrimiento de América y concretamente del descubrimiento de Colombia. América es el resultado de unos procesos históricos que afectaron a Europa a finales de la Edad Media. Durante la Edad Media se había establecido un comercio muy activo de productos asiáticos para surtir las necesidades europeas, sobre todo las especias, los perfumes, las drogas, las sedas y otros textiles finos, oro y piezas de oro. En fin, había un comercio muy activo, liderado, centralizado por comerciantes venecianos que venían que traían productos desde la China, desde la India y otros países. Sin embargo, en el siglo XV, concretamente en 1453, un emperador otomano, el Imperio Otomano ya estaba establecido en la zona de Constantinopla, que antes se llamaba Estambul, y me había permitido por un convenio con los europeos el tránsito de estas mercancías. Pero en 1453 accede al trono del Imperio Otomano el emperador Mehmed II, llamado Mehmed el Conquistador, con una visión, digamos, mucho más centralista de su imperio y de sus intereses, y una de las medidas que tomó fue cerrar las rutas comerciales de Asia hacia Europa. Esto hizo que abruptamente Europa se viera, digamos, carente de este tipo de productos que acabo de mencionar, que hoy nos pueden sonar suntuarios, pero que para ellos eran productos de primera necesidad. Y por lo tanto, empiezan a buscar otras rutas hacia el continente asiático para poder reactivar este comercio. Esto da origen, después de un proceso pues muy complicado que no me voy a detener en él, a un convenio entre la corona española y Cristóbal Colón. Este tipo de convenios se llama capitulaciones, esta palabra va a ser muy común en lo que voy a mencionar de aquí en adelante, que le da a Colón el privilegio de buscar, navegando hacia el occidente, un nuevo camino hacia el continente asiático. España estaba mucho más interesado en el comercio con la India que con China, y por eso se habla de buscar la India. Colón realiza en un total de 4 viajes. Aquí están, digamos, ilustrados en esta gráfica que estoy mostrando. El primer viaje inicia en agosto de 1492 y culmina en el 12 de octubre del mismo año, cuando en ese viaje descubre unas islas del archipiélago de las Bahamas, donde empieza a tener contacto con América. Colón regresa ese mismo año de 1492 a España, lleva productos, lleva algunos habitantes indígenas como, digamos, muestra de lo que había encontrado. Esto despierta el interés de la corona española y de los comerciantes españoles, que le financian rápidamente un segundo viaje, ya con mucho más recursos y más gente y más barcos y más apoyos, que origina en 1493 y tendrá una duración de 3 años, hasta 1496. En esos 3 años, Colón se dedica a explorar las islas de las Antillas Mayores,
Cuba, Jamaica, lo que hoy es República Dominicana, que en ese momento lo llamaban la Española, a fundar pueblos. Se funda la actual ciudad de Santo Domingo. En ese momento se llamaba la Isabela, en honor a la reina Isabel. En esos 3 años, Colón logra, digamos, un buen contacto con los indígenas, abrir colonias, pero no logra el objetivo principal que ellos tenían. Era, por un lado, conseguir recursos nuevos, por ejemplo, oro. Ellos empiezan a ver que hay oro en la región, pero no encuentran grandes cantidades y mucho menos encuentran el camino hacia la India. Desafortunadamente para Colón, algunas denuncias de malos manejos que él pudo estar teniendo llegan a la corona, y la corona envía un visitador que lo apresa y lo devuelve, y lo juzgan y le quitan sus privilegios. Al año siguiente, Portugal empieza otro viaje al cual me voy a referir más adelante, y eso hace que la corona española considere la posibilidad de seguir haciendo viajes exploratorios y le reintegra los derechos a Colón. Inicia un tercer viaje en 1498. Este tercer viaje ya va más hacia el sur, toca territorio brasilero y venezolano, pasa por la desembocadura del río Orinoco, descubre ya parte de las Antillas Menores, las islas menores del archipiélago de las Antillas, y regresa a la isla española. No logra ningún avance interesante y regresa. Y más tarde hace un último viaje entre 1502 y 1504, que está orientado fundamentalmente a buscar el camino que lo conduzca hacia la India, a una manifestación, digamos, tajante de que él está llegando a la India. Colón murió convencido de que todo este territorio que había descubierto era parte del territorio asiático a donde querían llegar, pero ni lo pudo comprobar ni se pudo dar cuenta de su error. Ese último viaje de Colón recorre prácticamente toda la costa de Centroamérica, llega hasta el Darién, penetra algo en el Golfo de Urabá, o sea que toca territorio colombiano actual, y regresa a España ya sin una noticia concreta. Poco después muere y no logra su objetivo de demostrar que llegó a la India, pero a España le queda el descubrimiento de un nuevo continente del cual se dará cuenta más adelante y tendrá todo el desarrollo del que vamos a hablar. Portugal, que fue otro de los países que se interesó por esta búsqueda de rutas alternas para los productos asiáticos, tiene mejor fortuna. Portugal inicialmente trata de recuperar las rutas terrestres, explora el norte de África, cruzando luego Arabia y el sur de los actuales países de Irán e Irak, o sea, de la antigua Mesopotamia. Llega a la India por allí, pero esos caminos realmente no son tan fáciles, tan transitables. Finalmente, en 1497, Vasco da Gama, un navegante portugués, le propone a la corona tratar de alcanzar Asia, cruzando el sur de África, y efectivamente hace un viaje que es exitoso. Aquí el mapa nos lo muestra. En su viaje de ida alcanza a tocar costas americanas en el extremo de Brasil. Ahí establecen una primera colonia portuguesa, lo cual explica por qué el territorio de Brasil después fue colonia portuguesa. Cruzan el Cabo de Hornos al sur de África y llegan a la India, a la ciudad de Goa. Ahí establecen una colonia, y esa colonia dura varias décadas, creo que alcanza a durar un par de siglos, muy exitosa, donde se establece ya un comercio que abastece a Portugal de estos productos. O sea, esto nos muestra dos estrategias de países europeos para surtir sus necesidades. Centrémonos entonces en la conquista española en América. Muy rápidamente, España se organiza, o sea, no
no comete, digamos, el error de improvisar en la penetración de los territorios que conquistó o que descubrió, perdón, y empieza a actuar, digamos, de una forma sistemática, organizada. Lo primero que hace es fundar ciudades importantes. La ciudad de Santo Domingo, que como mencioné hace un rato, la llamaron Isabela, fue fundada en 1498, o sea, simultáneamente con el tercer viaje de Colón. Y esta ciudad fue muy importante como cabeza de lanza, como punta de lanza para la penetración en el resto de América. Otra institución importante es la Casa de Contratación de Sevilla. Es una especie de institución mixta, regulatoria, o sea, legislativa, pero también de control aduanero, con sede en la ciudad de Sevilla, de donde salían y entraban las embarcaciones y el tráfico con América. Sevilla pues no está en la costa marítima, pero el río Guadalquivir era un medio de comunicación muy eficaz. Y finalmente menciono el Supremo y Real Consejo de Indias, creado en 1511. Ese ya sí una institución de carácter legislativo y controlador general de todo el proceso de conquista de América. También se dictan leyes. Cuando se da el descubrimiento de América, es claro que estamos a finales de la Edad Media, donde un periodo en el cual en Europa no habían, digamos, leyes generales, sino que primaba el derecho de los conquistadores. Toda nación grande o pequeña que lograba conquistar territorios vecinos tenía el derecho de implantarles, de imponerles sus normas de comportamiento. Esto hacía pues que los movimientos de conquista dentro del continente europeo estuvieran basados mucho más en la fuerza bruta que en los principios, digamos, de las leyes civiles. En 1493, o sea, un año después del descubrimiento, España se apoya en el Papa para que le dicte normas que le permitan trasladar ese tipo de derechos de imposición hacia los territorios conquistados en América, en lo cual el Papa le concede, y hay unas bulas papales que desarrollan este principio. Después de crear el Supremo Consejo de Indias, que ya mencioné, se dictan las leyes de Burgos en el año 1512, que son ya unas leyes específicas del comportamiento que deben tener los españoles en la conquista de los territorios descubiertos en lo que todavía no se llamaba América, pero que iba a ser el nuevo continente. Un elemento importante de las leyes de Burgos era que establecía derechos y la obligación de cumplirlos y de respetarlos para los indígenas habitantes. O sea, las leyes españolas desde el principio reconocían que los habitantes americanos tenían unos derechos que había que respetarles, pero obviamente ellos como conquistadores tenían otros derechos que debían ser, digamos, también desarrollados en paralelo con los primeros. Esto se vuelve ley muerta porque los conquistadores españoles usan la mano fuerte, la mano poderosa para buscar su mayor beneficio, y esas leyes de Burgos no se cumplen. Varias décadas después, 30 años después, se dictan las leyes de Indias, ya un sistema jurídico mucho más completo que trata de reforzar estos principios. En Colombia, la primera conquista, como es natural pensarlo, se da en la costa, no en el interior del territorio, ni en la costa pacífica, que no se conocía, sino en la costa caribe. Alonso de Ojeda negocia una capitulación, o sea, uno de esos convenios de acuerdo con la corona para permitirle explorar, que cobijaba casualmente desde la Guajira
desde la punta de la península de La Guajira hasta el Darién. Y digo casualmente porque es justamente lo que hoy es la costa colombiana. En ese momento pues no había la noción de países en América, pero da esta coincidencia. Dentro de lo que Alonso de Ojeda hace en ese descubrimiento de la costa caribe, se destaca la fundación del primer poblado en territorio americano que se llamó San Juan de Urabá en el año 1509. Desafortunadamente para él, sus mecanismos de conquista eran violentos. No trató de llegar a convivencia pacífica con los indígenas y por lo tanto los indígenas se le rebelaron violentamente contra esa imposición que él trataba de hacerles. Por ejemplo, tuvo enfrentamientos muy duros con los indios caribes en la zona vecina a Cartagena. Y aquí en San Sebastián de Urabá, con las tribus de los vecinas a los urabás, y con los mismos urabás tuvo muy malas relaciones y ellos, atacaron el poblado de San Sebastián de Urabá y menos de un mes después de haber sido construido fue tomado por los indígenas, incendiado, destruido y los españoles tuvieron que irse. Pocos meses después llega Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa era un aventurero que había desertado de los ejércitos españoles en las Antillas y había llegado a la zona caribe y, sin permiso, se toma en la zona del Darién, funda una segunda ciudad que se llamó Santa María la Antigua del Darién en el año 1510, un año después de San Sebastián de Urabá, pero Vasco Núñez de Balboa cambió su estrategia, buscó, buenas relaciones con los indígenas, les trajo regalos, bisuterías, cosas baratas, espejitos y cuentas de las cosas llamativas que hemos oído mencionar en la historia. Eso fue lo que hizo Vasco Núñez de Balboa y con ese tipo de estrategia logró buenas relaciones con los indígenas, quienes le aceptaron que fundara la ciudad, que conviviera con ellos y tuviera unas relaciones amistosas. Esto fue muy importante porque después Vasco Núñez de Balboa funda una segunda ciudad que se llama Acla en el territorio del Darién panameño y desde allí sale con un grupo de indígenas y finalmente descubre lo que él llamó el Mar del Sur, que es lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico, en 1513, lo cual mostró parte de lo que Colón no pudo descubrir, y es que detrás del territorio americano el océano continuaba y por ahí teóricamente se podría llegar a la India que Colón no pudo alcanzar. Hablemos un poco de Santa María la Antigua del Darién. Santa María la Antigua del Darién fue una ciudad muy importante. Fue fundada en 1510 y existió hasta 1524. Alcanzó a tener un desarrollo relativamente grande. Esta imagen es una reconstrucción que ha hecho el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN, de cómo pudo haber sido la fisonomía de esa ciudad de Santa María la Antigua del Darién con base en los descubrimientos, en los rescates arqueológicos que han hecho en el territorio. Hay unos documentos muy importantes disponibles en Internet, en la página del Instituto Colombiano de Antropología, que dan cuenta de todas las investigaciones que se ha hecho en rescate arqueológico de esta antigua ciudad, que les recomiendo buscar y leer. Vamos a procurar cargar alguno de esos documentos en nuestra página. Esta ciudad fue tan importante que llegó a ser diócesis. Ya había una diócesis, había obispo católico en la ciudad de la Isabela, el actual Santo Domingo, y en territorio, continental, la primera diócesis estuvo aquí en Santa María la Antigua del Darién. La corona española creó la gobernación de Castilla de Oro, que cubría parte del Darién
tanto colombiano como panameño, y la capital de esa gobernación fue justamente Santa María la Antigua del Darién. El primer gobernador fue Vasco Núñez de Balboa, pero después llegó Pedro Arias Dávila, que finalmente fundaría la ciudad de Panamá y trasladaría toda esta parafernalia hacia Panamá, que se apoderó de Santa María la Antigua del Darién. El mismo Pedro Arias ordena abandonar Santa María la Antigua del Darién en el año de 1520 y trasladarla hacia la nueva ciudad de Panamá. Y esto hace que Santa María empiece a decaer y finalmente en 1524 los indígenas la destruyen y la incendian. Pero fue una ciudad muy importante en su momento. Ese descubrimiento del Mar del Sur o nuestro actual Océano Pacífico abre las posibilidades de descubrimiento nuevos para los españoles. En principio se pensaba que de allí podrían acabar de llegar a la India, aunque el viaje de Magallanes, que ocurre por esos mismos años, demuestra que la distancia entre América y Asia por el Océano Pacífico es demasiado grande como para pensar en un tráfico, digamos, rentable. Pero entonces concentra el desarrollo de la conquista española en la costa occidental del continente americano, y desde Panamá empiezan a moverse conquistadores por la costa pacífica. El primero fue Pascual de Andagoya, que en un periodo de unos 6 meses alcanzó a explorar y a, digamos, habitar parte o la totalidad de nuestro actual departamento del Chocó en Colombia durante el año 1522. Ahí no se establece nada concreto, nada permanente. Andagoya regresa a Panamá, pero muestra que hay una ruta que se puede explorar. Finalmente, Francisco Pizarro, acompañado por Diego de Almagro, empieza sistemáticamente un proceso de conquista de la costa pacífica. Demora varios años, inicia más o menos en 1524, inicia concretamente en 1524 y se extiende más o menos hasta 1532, unos 8 años, cuando finalmente llega al Perú, derrota al emperador inca Atahualpa, funda las ciudades de Lima y Cusco y empieza, digamos, la conquista de Perú para la corona española. Como decía, estaba acompañado de Diego de Almagro. En la costa caribe empieza a haber ya un desarrollo más formal. El Consejo de Indias crea las gobernaciones de Santa Marta y de Cartagena. El primer gobernador de Santa Marta es Rodrigo de Bastidas, quien funda la ciudad en el año 1526 y está, digamos, su gobernación de una manera estable. La gobernación de Cartagena nos corre la misma suerte. El primer gobernador no se interesó hasta que llegó un segundo gobernador, Pedro de Heredia, quien en 1532 ya funda la ciudad de Cartagena, empieza a explorar y a descubrir las zonas vecinas. Por ejemplo, funda la ciudad de Mompox, funda la ciudad de Tolú, que data de esa época, y funda en el Urabá, en el Darién, un tercer poblado como San Sebastián Vista en 1534, o sea, 10 años después de haber desaparecido Santa María la Antigua del Darién. Este caserío de San Sebastián de Buenavista fue muy importante porque fue, digamos, el punto de salida del descubrimiento y conquista del occidente del actual territorio colombiano y concretamente de Antioquia. San Sebastián de Buenavista entonces fue fundado en 1534 por orden de Pedro de Heredia, y en 1538 Juan Vadillo hace una primera exploración del territorio, llega a cercanías de la actual Santa Fe de Antioquia, todavía no había sido fundada, vamos a ver enseguida quién y cómo la funda, y regresa con las buenas noticias de que hay oro. Inclusive llega con la noticia de una posible un lado llamado Davaime,
un gran tesoro que supuestamente estaba acumulado y guardado en ese territorio. En 1538 entonces salen el mismo Juan Vadillo y Francisco César a explorar. Llegan a esta zona cercana a la actual Santa Fe de Antioquia. Ahí tienen encuentros con el cacique Nutibara, que era un líder de la etnia Catía, a las cuales nos referimos en la primera parte de este curso, a quien finalmente, después de varias batallas, derrotan y matan. Fue una gran pérdida porque Nutibara era un gran líder cívico y de mucha visión de desarrollo de la comunidad Catía. Descubren las minas de Uritica, que ya las explotó indígenas, y no se establecen estos conquistadores, sino que deciden continuar hacia el sur en búsqueda de cosas más valiosas. Descubren el río Cauca, siguen su curso hacia el sur, pasan por las zonas de Cartama, Caramanta, Marmato y llegan finalmente a Anserma, en donde se encuentran con Jorge Robledo, al cual me voy a referir a continuación, que venía de sur a norte desde Lima. Pero Sebastián de Belalcázar, y detrás de Belalcázar venía Jorge Robledo. Jorge Robledo ya había fundado la ciudad de Anserma. Belalcázar había fundado otras ciudades a las que me refiero enseguida. Y Vadillo y César le dan a Jorge Robledo las noticias de lo que ellos venían descubriendo a lo largo del río Cauca, y esto hace que Jorge Robledo continúe la ruta por el río Cauca hasta llegar a Antioquia. Muy bien. Me había dicho de paso que Sebastián de Belalcázar había salido de Perú, Lima, hacia el norte a descubrir y conquistar. Efectivamente, sale del Perú en 1532, o sea, muy por la época de la llegada de Pizarro. Belalcázar venía con Pizarro. Funda la ciudad de Quito en 1534. Funda la ciudad de Popayán, ella en territorio colombiano, en 1535, y funda la ciudad de Cali en 1536. En esa región empieza a recibir Belalcázar noticias de la leyenda del Dorado, el gran tesoro que supuestamente había sido acumulado en el centro del territorio, lo que hoy conocemos como la planicie cundiboyacense, y Belalcázar decide desviarse hacia esa región en búsqueda de ese legendario tesoro de El Dorado, y vamos a ver más adelante qué pasó con Belalcázar. Detrás venía entonces Jorge Robledo. Jorge Robledo llega a Cali y el gobernador le ordena continuar hacia el norte. Pasa al territorio de Anserma, allí funda el pueblo de Anserma en 1539 y se encuentra con Vadillo y César, que le dan noticia de lo que ellos habían descubierto por el río Cauca, y Robledo decide continuar hacia el norte por el río Cauca, funda Cartago en 1540, llega al actual territorio por la de Heliconia. En esa época se llamaba Huaca y ya era un gran centro de producción de sal. En Huaca se establece y permanece unos días y ordena a su subalterno Jerónimo Luis Tejelo que se dirija hacia el oriente, porque había tenido noticias de que había una región llamada la región de Arbí donde podía haber oro. Tejelo descubre el valle de Aburrá, tiene unos encuentros muy violentos que lo habita. Trata de explorar el oriente, lo que hoy es el Valle de Arbí y de Río Negro. La resistencia de los indígenas lo desanima y regresa y se junta nuevamente con Robledo y continúan hacia el norte. Cruzan por la zona de Santa Rosa de Osos y allí se desvían nuevamente hacia el río Cauca, cruzan el río Cauca y fundan la ciudad de Antioquia en el año 1541 en un sitio que está en discusión, pero que aparentemente es población de Peque. Robledo sabe que esa zona por donde él se está moviendo pertenecía a Belalcázar, quien había sido nombrado gobernador de la región,
pero él espera, y que en el norte está Pedro de Heredia en Cartagena, pero él espera que esa región que no había sido explorada, de pronto la corona española la pueda considerar como una gobernación distinta, que se la asignen a él. Él viaja a España a tratar de conseguir ese privilegio. No lo consigue, funda una nueva ciudad donde hoy es Santa Fe de Antioquia, que la llamó Santa Fe, y más adelante en una historia que contaremos cuando veamos la historia de Antioquia, se juntan Antioquia con Santa Fe, donde hoy es Santa Fe de Antioquia. El oriente del territorio colombiano, esta es una parte muy interesante. Había mencionado rápidamente en la conferencia pasada que la hija de los reyes católicos, la hija de Isabel y Fernando, llamada Juana, se casa con el príncipe Felipe de la casa de Habsburgo, que dominaba un territorio donde hoy es Alemania. Ellos tienen un hijo que se llamó Carlos, que heredó la corona la corona de su madre Isabel, y Carlos hereda la corona española de Juana, pero al mismo tiempo hereda la corona de los Habsburgo. Entonces Carlos se convierte en Carlos V de Habsburgo y Carlos I de España. Carlos I de España, Carlos V de Habsburgo, hace una capitulación con unos banqueros y comerciantes alemanes o habsburgos para permitirles también la conquista de territorio, digamos, americano. O sea, los alemanes alcanzaron a tener privilegios parecidos a los de los españoles concedidos por el rey Carlos V. Concretamente en el oriente, en lo que hoy es Venezuela y el oriente de Colombia. El primer gobernador fue Nicolás Alfinger, de la casa Wessler, una casa de banqueros y comerciantes alemán, que por capitulación con Carlos V se vuelve gobernador de Venezuela, funda las ciudades de Coro y Maracaibo y pasa al nororiente de Colombia, en las zonas vecinas a Santa Marta, el Cesar, y establece, digamos, poblaciones transitorias que no duraron mucho tiempo en esa región. Nicolás Alfinger fue gobernador entre 1528 y 1533. Cuando muere, lo sustituye Nicolás de Federman. Nicolás de Federman empieza a conquistar el oriente de lo que hoy es Colombia, conquista Valledupar, conquista los Santanderes. Esto nos explica por qué en Santander hay tanta apellido y tanta influencia y tanta cultura similar a la de los alemanes. Viene desde esa época. Y llega a los llanos orientales. Nicolás de Federman empieza a conquistar los llanos orientales y luego sube a la sabana de Bogotá. Su periodo de gobernación es cuarto movimiento en el interior del territorio colombiano se origina en Santa Marta, en la gobernación de Santa Marta. Las gobernaciones de Santa Marta han tratado de penetrar por el territorio, pero habían tenido muchas dificultades, sobre todo por la resistencia de los indígenas y por la violencia de las aguas del río Magdalena en la desembocadura en la costa caribe, que no permitía que las embarcaciones livianas de los españoles pudieran entrar. Pero hay un descubrimiento afortunado, y es el descubrimiento del cauce del río Cesar, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el río Magdalena, cerca de la actual población del Banco. Y por ahí entonces los españoles ven que pueden empezar a penetrar al interior del territorio. Entonces Pedro Fernández de Lugo, gobernador de Santa Marta, ordena entrar al territorio del interior en el año 1535. Ordena que salgan dos expediciones, una por tierra, liderada por Gonzalo Jiménez de Quesada, y otra por por el río Magdalena, liderada por Pedro de Urbina en Bergantines.
embarcaciones livianas. Estas expediciones salen de Santa Marta el 5 de abril de 1536, avanzan con muchas dificultades, con muchas penalidades. La gran dificultad era el territorio. Ellos no conocían por dónde había caminos, no tenían quien los guiara. Las dificultades de conseguir comida. Claro, los que iban por el río de pronto tenían un poquito más de facilidad, pero ambas expediciones avanzan muy lentamente. Finalmente se reencuentran cerca de la desembocadura del río Opón, se unen y allí tienen noticia de que cerca, en lo que hoy es la sabana, la planicie cundiboyacense, había una gran civilización de gente muy abundante, de una población muy densa, muy abundante y muy desarrollada. Nos estamos refiriendo a los chibchas o muiscas. Jiménez de Quesada entonces toma el liderazgo de la expedición, avanza por el río Pon, sube paulatinamente, va descubriendo y conquistando todo ese territorio, entre otras cosas, utilizando la violencia, se apodera de grandes riquezas de oro y de esmeraldas que tenían esas poblaciones, y finalmente llega a la meseta Chibcha en marzo de 1537. El Zipa Tisquesusa, al que nos referimos en la conferencia pasada, se le enfrenta con mucha fuerza, pero las ventajas tecnológicas de las armas de los españoles finalmente vence la resistencia, y tanto el Zipa Tisquesusa como el Sape Quemuentacocha son, digamos, derrotados por Jiménez de Quesada, y Jiménez de Quesada se apodera de ese territorio. Y como le digo, alcanza a llegar con una enorme cantidad de oro y esmeralda parte en los subalternos, y los estimula para continuar en esta campaña exploratoria. Allí fundan la ciudad de Santa Fe de Bogotá en una fecha que no está bien definida porque no quedaron documentos escritos, pero que se estima fue en 1538. Varias de las historias que venía contando, porque entonces recuerden que Belalcázar venía bajando desde el Perú hacia la costa Caribe, pero al fundar Cali tiene noticias de la leyenda del Tesoro del Dorado en el altiplano de la cordillera y se desvía hacia allá. Y Federman, que era gobernador de los alemanes en la zona oriental del territorio, venía descubriendo los llanos orientales y había subido a la meseta de los chibchas. Con una gran coincidencia, estos dos personajes llegan al mismo tiempo cuando ya Jiménez de Quesada estaba allí y había fundado la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Es más, Jiménez de Quesada, en un movimiento parecido a lo que hizo Robledo en Antioquia, ya había decidido viajar a España para presentarle al Consejo de Indias los resultados de su expedición y pedirle al Consejo de Indias que declarara una nueva gobernación en Santa Fe de Bogotá y le nombrara a él gobernador y le asignara formalmente ese territorio. Hasta este momento, Jiménez de Quesada era un delegatario del gobernador de Santa Marta. Ya tenía Jiménez de Quesada sus viajes preparados, ya inclusive había ordenado fabricar embarcaciones en el río Magdalena para salir en barco desde las cercanías de lo que hoy es Honda, cuando tiene la noticia de que llegaron por un lado Belalcázar y por otro lado Federman. Pues bien, se reúnen los tres conquistadores allí, cada uno de los tres está con la pretensión de que ese territorio le pertenece, negocian entre ellos. Jiménez de Quesada muy astutamente no se les enfrenta, sino que les plantea su punto de vista y les muestra que él ya había llegado y que tenía ya fundado una ciudad, pero les propone que vayan a España los tres y ante el Consejo de Indias expongan sus argumentos, a ver el Consejo de Indias qué define. Realmente hacen el viaje, no me voy a detener en detalles. La corona española escucha los argumentos y finalmente decide que la ciudad y el territorio conquistado por
Quesada le pertenecen a la gobernación de Santa Marta, que era la que había ordenado la expedición, pero le reconoce derechos de adelantado a Jiménez de Quesada, lo cual le permitía continuar con sus trabajos de exploración. Muy bien, dejo aquí por hoy esta historia. Esta historia, como ustedes se podrán imaginar, tiene muchos más elementos que les invito a continuar explorando. Damos por terminada entonces esta exposición y, igual que la vez pasada, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, para la cual estoy no solamente disponible, sino ansioso. Muchas gracias. Julián, ¿estás ahí?